la palabra, Señor, que tú has querido hoy, Señor, manifestar a tu pueblo. Prepara, Señor, el corazón de tu pueblo, Señor. Los que, Señor, están cargados, están trabajados, Señor, que podamos poner cargas, Señor, delante de ti. Pongo las cargas de tu pueblo, las necesidades de tu pueblo, Señor, a tus pies. Pidiendo, Señor, que mientras meditamos y mientras buscamos tu palabra y la respuesta, Señor, a nuestras necesidades en ti, Señor, tú, Padre, puedas hacer lo que para nosotros ya no es posible, pero para ti, Señor, sí lo es. Te pedimos, Señor, que mientras buscamos tu palabra, la añadidura alcance a tu pueblo, Señor, y seamos prosperados. Por favor, Padre, permíteme hacer tu obra con libertad. Todo tropiezo, todo estorbo, todo pensamiento altivo, Señor, sea sometido bajo el pensamiento tuyo, Señor, y bajo tu gobierno. Que tú, Jesucristo, seas el centro de nuestra necesidad esta mañana y alcancemos, Padre, la bendición por la cual hemos venido a buscarte a este lugar, Señor, donde nos congregamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Rey Jesucristo, el único y soberano Rey, ¿verdad? Aunque algunos reyes en la tierra, gobernantes, pues creo que tienen que meditar en qué están haciendo con sus gobiernos. Y le digo esto porque muchos de nosotros en algún momento llegamos a adquirir gobierno, ¿verdad? Usted, me imagino que gobiernan sobre algo. Llámese una propiedad, llámese una familia, llámese una empresa, si usted quiere. Pero hay algo sobre lo que usted gobierna. Y que en algún momento, si usted se recordará, estuvimos tratando esta semana sobre el joven rico. Y el joven rico era alguien que tenía gobierno sobre muchas de las cosas que había hecho bien. Se recuerda que en la parábola él dice, yo pues he cumplido los mandamientos. Y empieza él a narrar cómo él ha obedecido y la consecuencia o la acción a favor que él tenía era la riqueza que tenía. Él ya no era un poder económico fuerte, pero tremendo, hermano, porque en algún momento cuando ese poder o esa autoridad que él ejercía y tenía, el Señor le dice en una forma de expresión, decirle, pues estás santo, estás consagrado y por eso te ha ido bien, porque hay personas que por hacer cosas bien, Dios le responde y les da poder y les da autoridad. Pero la cuestión es cuando toca poner esa autoridad del Señor. Ese es lo crucial dentro del pueblo cristiano. Y le digo esto porque cuando alguien es pequeño y no tiene poder, pues se humilla. Pero cuando alguien tiene poder y autoridad, humillarse ante los ojos de Dios no es fácil, menos ante las personas. Y le digo esto porque el joven rico, cuando Jesús le dice, pues véndelo todo, me sigues y sé perfecto. O sea, en otras palabras, someter tu autoridad bajo mi autoridad y vas a alcanzar perfección. O sea, eso es lo que yo sobreentiendo en esa parábola. ¿Y cuántos de nosotros queremos nuestra autoridad someterla bajo la autoridad de Dios? Y le digo esto porque muchos de nosotros hemos tenido ese conflicto en nuestra alma desde nuestra niñez. No digamos nuestra juventud, que en nuestra juventud hemos sido algunos con la R mayúscula, hermano, la B y la D mayúsculas, rebeldes, ¿verdad? Y nos ha costado someter nuestra voluntad, o sea, nuestra autoridad, bajo otra autoridad. Y le digo esto porque en el término de la juventud es cuando uno tiene, por eso dice el joven rico, no estaba diciendo el anciano, ni el viejo, ni el niño rico, está diciendo el joven rico, porque en la juventud es cuando más rebeldía hay, porque es cuando más fuerza se tiene, más poder de fuerza. Y cuando alguien se siente con fuerzas, hermano, la rebeldía puede crecer. Entonces, entre más poder usted tenga, tendríamos, entre, lo vamos a hacer todo.
Entre más poder tengamos, más humildad veríamos. Dígale a su hermano, entre más poder Dios te dé, sé más humilde. Seamos humildes. Y humildad es reconocer que sobre todo está Dios. Y que un día el Señor, imagínese que le diga a usted, bueno, vende todo, deja todo y sigue. Esa es una de las cosas complicadas. Yo le mencionaba a usted de que eso es, mi forma de interpretarlo, el llamamiento al ministerio. Porque alguien que es llamado al ministerio tiene que olvidarse de todo, no como se dice así abruptamente, ¿va? Pero sí, su prioridad tiene que ser seguir al Señor. Y el Señor, si la persona le gusta, pues su pan y su agua, con eso tiene que estar feliz, dice un hermano. Y es complicado. Es complicado, porque ¿quién de nosotros queremos solo el pan y el agua? Silencio en la iglesia de Cristo de Flair. No, usted quiere con jamón su pan. Entonces, hermano, le digo esto porque el Señor quiere transicionarnos, o sea, quiere hacernos crecer. Muchos quizás no han llegado a la estatura de santos, pero tienen que llegar ahí. Algunos todavía están peleando en etapas de crecimiento. Yo le voy a hablar breve de eso, como una introducción si usted quiere. Y todos en algún momento hemos tenido una etapa de crecimiento como un niño. El otro día se lo dije, pero vi que algunos se quedaron así como en las nubes, ¿no? Entonces hoy mejor se lo voy a dar así despacito, para que usted me pueda entender. Primero empecemos con el punto inicial. ¿Cuál es? Someter nuestra autoridad bajo la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios es verdad? Amén. ¿Y usted cree que la tergiversan a veces? Sí. Ese es el problema. Porque el hombre que no reconoce la autoridad de la palabra no puede apartar lo vil de lo santo. Y aún gente que es predicadora de la palabra. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, ¿le parece? Para confirmar lo que le estoy diciendo. El tema de esta mañana, de lo santo a lo perfecto, que no es lo mismo, ¿no? Juan capítulo 17 y verso 17, acompáñenme. No sé si lo logra ver en la pantalla, y si no, pues voy cerrando este esquema que hice. Hice un esquema, pero si no lo logra ver, usted me dice para podérselo poner un poco más grande. ¿Lo logra ver? Bueno. Juan 17, 17. Dice la bendita palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién estaba diciendo esto? Jesús. Jesús estaba diciéndole esto al Padre: santifícalos en tu verdad. Y se refiere, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios es la que nos santifica, hermanos, la que nos va a apartar. Santo significa apartado. Ahora pregunto, mientras este relato se manifieste, usted va a evaluar en qué posición está. Mientras yo le relate esta exposición de esta mañana, usted vea en qué posición está y hacia dónde usted tiene que ir. El vector, o sea, la señal, la palabra, dónde, la verdad, dónde le está indicando que usted no debe de ir. Porque eso es parte de mi labor, según Efesios 4:11. Él constituye ministerios. Ministerio es servir como un guía para que usted alcance la plenitud del conocimiento de Cristo y sea perfecto. Esa es la labor mía. Pero ahora la gran pregunta que usted va a tener es: ¿en qué posición estoy? Entonces póngale cuidado al mensaje para que usted sepa en qué posición va, cómo va, y hacia dónde va y hacia dónde tiene que alcanzar, porque yo le estoy hablando del final, y el final es perfección, no es ser santo. Y algunos ni siquiera han llegado a santificarse completos. Entonces usted vaya viendo en qué etapa de crecimiento está, porque mi labor es nutrirlo y que usted alcance madurez, que alcance estatura y perfección. Pero si usted nos viene a alimentarse, yo no puedo hacer mi trabajo. ¿Está conmigo? Yo no puedo hacer mi trabajo. Si la persona
no está para recibir el servicio, no puede ser capacitado, alimentado y por lo tanto no va a crecer. Entonces yo quisiera llevarlo a la primera etapa. Cuando usted y yo estamos, si me permite decirlo así, en el vientre. ¿Cuál es el vientre? La iglesia. La iglesia es un vientre. Por eso Jesús dijo, cuando lo llegaron a buscar a la sinagoga, Él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Él dijo eso porque Él se estaba refiriendo a que la iglesia es un vientre. Y que en la iglesia es donde usted viene primero como oyente y cuando usted cree en la palabra de verdad, usted dice: yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ahí es donde usted nace. ¿Sí? Ahí es donde usted nace. Hay algunos que no han nacido. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Nicodemo no había nacido. De conocimiento tenía conocimiento de la Torá, porque era un maestro de Israel, pero no había nacido porque no había aceptado el señorío y la autoridad de Cristo. Y eso es el principio para nosotros, hermanos, que nosotros reconozcamos el señorío, la autoridad del Señor y decir: Señor, como dijo un hermano por ahí, sin ti no soy nada. Ese es el inicio del señorío de Cristo en nuestra vida. Entonces, la primera etapa del crecimiento, estas son palabras griegas. ¿Y por qué le pongo palabras? Hermano, pastor, yo no quiero aprender griego. Bueno, no le estoy enseñando el idioma, yo le estoy enseñando de cómo fue escrito y qué significado tiene y qué es el resultado de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, la Biblia dice en Lucas 1:41, si me acompaña, y aparece la primera etapa, cuando usted y yo estamos en el vientre llamado iglesia y tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? Tenemos que nacer por el espíritu de la palabra. ¿Sí? Lucas 1:41, acompáñenme. Esa palabra inicial, en el escalón que usted ve en la gráfica que puse, es la número 1 y es brefos. Ahorita le voy a decir de dónde saco esa palabra brefos. Lucas 1:41, acompáñenme. Y si tiene Strong, que alguien lo revise para que vea que lo que estoy hablando no me lo inventé, son eruditos los que han escrito esto. Amén. Lucas 1:41, ¿verdad, hermanos? ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Vea esto. Lucas 1:41. Aquí estoy. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Esa palabra criatura es brefos. Es cuando usted está en el vientre, iglesia, y está oyendo. Y aquí dice que oyó el saludo a María. El saludo de María. Elizabeth oyó eso. Y entonces dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Pero oiga esto, esa palabra criatura, véanla ahí en la pantalla, aparece como brefos. Eso es cuando usted está de oyente, pero usted todavía no se ha convertido. ¿Sabe quién fue la criatura que saltó ahí? Juan el Bautista. Juan el Bautista oyó la voz de María, pero saltó la criatura. Esa palabra criatura usted la mira como brefos. Y aquí dice infante, no nacido. Dice, mire, yo no me lo estoy inventando. Ahí véanlo. La pantalla. ¿Cómo es? No nacido. Para los que tienen Strong y les he enseñado, les he instruido y tienen ese diccionario de hebreo y de griego, pues pueden ver que yo no lo estoy inventando nada. Aquí no nos estamos inventando nada. Eso es la escritura, esa es la palabra, eso es profundizar en la escritura. Entonces, dice literalmente niñez, niño, criatura. Eso dice en la palabra original. Entonces dice no nacido. ¿Qué significa? Que todavía estaba en el vientre. Ahí literalmente Juan el Bautista, ¿dónde estaba? En el vientre. Y eso es lo que pasa cuando alguien empieza a oír la palabra de Dios. Pero si la palabra es verdad, como lo vimos en Juan 17:17, esa persona va a tener que tener una reacción. Si está predestinado y está entre los que son
son llamados a ser ovejas y a ser siervos y siervas del Señor. ¿Está conmigo? Y el que no, no. El que, aunque oiga la verdad, no se va a convertir. Ejemplo, Judas. Estaba él con el hombre llamado Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y más sin embargo no se convirtió. Él no iba a nacer jamás de nuevo. Él no iba a cambiar. Porque Él ya venía predestinado, según la misma escritura, para ser el hijo de perdición. Entonces, muy bien. Sigamos avanzando, ¿le parece? Entonces, usted primero empieza con esa parte. Número 2, el crecimiento. Aparece Nepios. Lucas 2:27. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, esa palabra niño es Nepios, ya se la voy a poner en la pantalla. El niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. ¿Qué era lo que iban a hacer con Jesús ahí? Lo iban a circuncidar. Ahora, cuando usted ya viene y empieza a creer, ¿sí? Usted ya nació de nuevo, si quiere, ¿va? Para que nos vaya entendiendo. ¿Cuál es el siguiente paso? Que lo circunciden, que le empecemos a quitar lo carnal a usted. Que cuando las hermanas se ponían el pantalón súper apretado para ir a la sexta, ahora ya no. Ahora las hermanas quieren vestir con modestia. Se le empieza a quitar lo carnal. Porque aquí habla de la circuncisión, que será el tema con quién. Los judíos, con los israelitas. ¿Sí? Aquí habla de eso, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a Jesús lo llevaron para circuncidar. Niño, ahí es Nepios. Ya lo vamos a ver. Perdón, Espaidión, perdón, entonces me adelanté. Perdón, hermano. Gracias, Angelito, sí. Entonces, corrigiendo, esta palabra es Espaidión. Creo que los crucé, perdón, hermano. Uno ya tarde va trabajando en esto porque hacer esos dibujitos lleva su tiempo. Pero corrigiéndolo, perdón, hermanos. Sí, gracias, Angelito, porque ellos tienen Strong, entonces ellos revisan qué es lo que estoy predicando. Entonces aquí esto es quitar la carnalidad, le estaba diciendo, ¿no? Entonces este es el crecimiento del Paidión, no de Nepios. Ahí lo puse yo mal en la escalera. Bueno, entonces quitando lo carnal de una persona, ¿qué es lo que hace uno? Le empieza a quitar, oiga esto, cosas que van más tendidas a la carne. Ejemplo, celos. Ejemplo, ¿quién es celoso aquí? Hay que quitar eso. Celos, enemistades. Si quiero lo revisamos, pero no me voy a quedar ahí, solo quiero que lo revisemos. Gálatas 5:21. Esto es lo que se le empieza a quitar a usted. Ahorita vamos a ver esa palabra, hermanos, disculpe. Gálatas 5:21. Solo para ver qué es lo que hay que quitarle a usted de la carnalidad. Y hay que quitárselo al pastor también. Sí, claro, el pastor tendría que estar ya en una posición en la que no tendría que tener este tipo de manifestaciones. Empieza desde el 19. Y manifiestas son las obras, ¿qué dice? De la carne. Entonces a Jesús había que circuncidar en su crecimiento. Y por eso le llevaron a dónde? Al templo. Le llevaron a la sinagoga, si quiere usted. ¿Sí? Entonces cuando usted viene a la congregación en el crecimiento y le empieza usted a crecer, a usted hay que quitarle ¿qué? Lo carnal. Y manifiestas son las obras de ¿qué dice ahí? De la carne. Y estamos hablando porque usted está entrando de molde, usted está entrando de la puerta. ¿Sí? Y en un crecimiento también. Entonces dice, se le quita adulterio, se le quita fornicación, se le quita inmundicia, se le quita lascivia. Eso es terrible, ¿no? Se le quita la idolatría, se le quita la hechicería, se le quita las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas,
disensiones, herejías. Decir una cosa que la Biblia no dice. Porque una cosa es confundirse y otra cosa es que la persona dice esto así es y la Biblia no dice eso. Porque una cosa es que usted se confunda, como que acabo de confundir ahorita poniendo antes de la edad, puse a Paidión. Entonces, pero sí le estoy hablando del Paidión. O sea, yo me equivoqué en la grada que puse. Pero ahorita no es ubicarme porque yo no quiero ir ahí, solo estoy repasando lo que he enseñado para que los demás me entiendan. Porque los que no les he enseñado esto dirán, ¿y a qué horas habló él de esto? Y esto es un tema por cada etapa de crecimiento. Pero yo no quiero hablar de eso, esto solo es un resumen. Entonces, hay que quitar todo esto: orgías, borracheras, envidias, homicidios, hermano. Yo no he matado a nadie, hermano. Si usted dice la Biblia, no lo digo yo, usted no ama a su hermano, es como que se lo estuviera matando. Y ahí está difícil la cosa. Hay quienes están todavía en esta etapa, pero ya tienen el título de otras etapas. Entonces hay que poner las barbas en el remojo. ¿Está conmigo? Porque hay quienes todavía están en estas cosas y dice, de las cuales os amonesto, dice Pablo, como les he dicho antes, que los que las practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Yo le he dicho a usted que con el Señor no vamos a pasar con 60, ni con 70. Con el Señor pasamos con 100 o pasamos con 100, perfectos. Según lo que la Biblia dice, que le dijo al joven rico, que lo siguiera a la perfección, porque él ya se había consagrado. Muy bien, entonces, regresamos acá, hermano. Discúlpeme acá por mi dibujito. Me confundí en la parte de Necios a Paidión. Entonces ahora vamos a ver Lucas 2.27, que esa es la Paidión. ¿Sí? Lucas 2.27. Ahí es la Paidión. No voy a quedar ahí, solo lo voy a resumir lo demás. Porque usted tendría que venir a discipulado para que se lo enseñe, ¿va? Sí, si usted quiere. Ahora, si no, pues de plano, un día estos tenga un poco de tiempo, yo lo sentamos un cafecito y se lo explico. Porque a veces nos sentamos a platicar, hermanos, y a veces no es de la Biblia. Entonces es bueno platicar de estos temas. Bien, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño, esa palabra niño es Paidión. Miren, ahí está en la pantalla. ¿Sí? La palabra niño es Paidión. Y dice, niño pequeño de cualquier sexo, infante, muchacho o niña crecida a medias. ¿Cómo dice? A medias, o sea que no está desarrollado. Inmaduro, dice, mire, niño, hijito, muchacho. En esa etapa, hermanos, es peligroso. ¿Por qué? Porque el niño a esa etapa, cuando viene al templo, le voy a poner un ejemplo, empieza a tener manifestaciones como las que le dije en Gálatas 5:21. El 19 empezamos, ¿no? Entonces ella viene y empieza a opinar. Eso no me gusta. Aquello tampoco me gusta, aquello tampoco me gusta. Hermano, un niño no tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. El niño en esta etapa se mueve más bajo la emoción. ¿Están conmigo? Entonces la emoción de lo que su alma todavía no ha dejado, de lo carnal, este niño todavía no puede reconocer autoridad. ¿Está conmigo? Porque claro, algunos de nosotros lamentablemente no nos enseñaron desde pequeños a reconocer las autoridades. Mira, si en la escuela te pegan, me das un voz, pero así en el centro de la nariz, así entre los medios, los dos ojos, mira, y si no, yo te doy a vos. Y no hay una autoridad, pues hermanos, en la escuela. ¿Está conmigo? Si usted aconseja a sus hijos así, está mal. Usted está en la carne. Ay, hermano pastor, no sea así. Usted está en la carne, usted tiene que decirle, ahí hay una autoridad, ahí hay un maestro, me hace favor, me le dice, y si su maestro no le pone atención, me lo viene a contar a mí. Somos su autoridad. ¿Está conmigo? Sí. Entonces no se trata de ajustar cuentas, hermano, así, porque por eso el mundo está al revés, porque el mundo no reconoce autoridad. Muy bien, ¿avanzado? ¿Le parece? Sí. Bueno, ese solo es un resumen de lo que hacia donde yo me quiero dirigir, hermano. Entonces después aparece la 1 Corintios 13:11, acompañen, 1 Corintios 13:11. Ahí le voy a dejar el dibujito y se lo mando yo. 1 Corintios 13:11.
Ahorita le estoy hablando de las etapas de crecimiento. Pero yo quiero llevarlo al tema de la perfección. Mira lo que dice Pablo acá. Cuando yo era niño, esa palabra niño, ahí donde aparece Nepio, ¿bien? O sea, yo me crucé, ¿va? ¿Sí? O sea, me adelanté, pues. Nepios. Entonces dice, cuando yo era niño, hablaba como qué? Como niño. Pensaba como niño. Entonces, hermanos, aquí quiero explicarle algo, porque yo quiero enseñarle a usted. Hay personas que llegan a las congregaciones y vienen a un momento y quieren decirle al pastor o a los líderes qué hacer. Con el respeto que usted merece. Usted tiene derecho a opinar. Un niño tiene derecho a opinar. Tengo frío, tengo hambre, tengo dolor, tengo alegría. Un niño tiene derecho a opinar. ¿Está conmigo? Pero el niño no habla como alguien que debería tener ya madurez. Estoy hablando de una etapa de crecimiento. Y esto es lo que pasa muchas veces en las congregaciones. Voy a poner un ejemplo. Hermanos, ¿qué desayunamos mañana? La mamá o el papá va a decir unos huevitos al gusto y algo que sea nutritivo, o a complex, qué sé yo, lechita. Pero un niño, ¿qué va a pedir si le ponemos a elegir entre el desayuno normal y una piñata? Con dulces. ¿Qué va a pedir? Piñata. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo acá en la etapa de crecimiento. Alguien dentro de una congregación, cuando no ha crecido y no tiene madurez, no le va a hablar con la palabra de Dios, le va a hablar bajo sentimientos, como un niño, y el niño va a querer la piñata y va a querer los dulces, no va a querer algo nutritivo. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo el ejemplo? Y eso es lo que pasa. Entonces venimos y hacemos un grupo de personas de 60, a ver, y todos son niños, y les dice usted qué quiere. ¿Qué le van a pedir? ¿La piñata o un desayuno integral? La piñata. Entonces eso es lo que pasa en muchas congregaciones también. Que como a la gente no le enseñan con la palabra de Dios, y no les enseñan, no los nutren espiritualmente, las personas vienen en un momento y bajo sentimientos, como un niño, hablan, según lo que dice aquí. Yo hablaba como niño, dice Pablo. Y Pablo era un erudito. Pablo no era cualquiera, hermano, en conocimiento. Pero Pablo no había entendido el reconocimiento de autoridad primero hacia Jesús. Empecemos por ahí. Pablo no se había encontrado con Jesús. No se había encontrado con el camino, la verdad y la vida. Pablo no se había encontrado con eso. Entonces aquí dice, hablaba como niño, pensaba como niño. Entonces son las personas que ya le excusan. ¿Sí me están poniendo atención? Sí. Entonces juzgaba como niño. ¿Cómo así? Juzgaba. O sea, con él, ese hermano, ese que está allá en la entrada, mire, no traigo zapatos de charol. Y empieza a juzgar, hermano. Empieza a ver todo lo que está malo. Porque el niño es así. El niño no dice, voy a ver qué es lo que está, el maduro ve qué es lo que está mal y dice, voy a ver en qué puedo ayudar al hermano por lo que veo mal. ¿Está conmigo? Amén. Eso se lo he enseñado yo aquí a usted, que el espiritual lo juzga todo para ayudar. Amén. Pero el niño no, el niño solo está observando. Ve, hoy no traigo chombo a la hermana. Ve, hoy la falda la trae. Y claro, los ancianos o las personas que ya son de crecimiento espiritual con amor le van a decir, mira hermana, yo siento que no es adecuado su atuendo, ¿verdad? O sea, con amor, ¿verdad? ¿Está conmigo? Con amor. Entonces, aquí Pablo decía niño, y esa palabra niño, miren, esa fue la que me salté, ¿va? Nepios. Dice, implica negación, que no habla, infante, menor, persona simple. Eso dice ahí. ¿Está conmigo? Persona simple, creyente, inmaduro. ¿Sí? El creyente es inmaduro. Entonces, hermanos, un niño, discúlpenme, no puede tomar opiniones ni decisiones dentro de una congregación. Yo hoy precisamente lo veía y pues yo tengo que, ahí sigue, arreglarlo, ¿va? Pero me pide permiso mi nieto para corear y estaba coreando, pero en un rato se desintonizó, ya se fue a sentar allá y ya estaba quitando la atención, entonces no voy a poder permitir eso.
Voy a darle un poquito que cante en las alabanzas y ahí que se vaya. Porque al niño hay que dejarlo que se exprese, pero hay que tener ciertos grados de orden. ¿Está conmigo? O sea, no podemos cerrarle la puerta al niño, nunca. Porque aquí la Biblia no dice que a Jesús le cerraron la puerta cuando iban a circuncidar, no. Pero sí hay un orden. ¿Me dice amén? Muy bien, te estoy enseñando porque no podemos seguir siendo simples ni maduros, tenemos que avanzar. Y estamos hablando para consagrarnos. Bueno, sigamos. Rapidito, hermano, porque ya me tardé bastante, ¿va? En esto. Pero es necesario. Ahora bien, entonces tengo cruzado el Netios con el Paidión, ¿va? Pero ya lo vamos a arreglar y le mando la imagen. Después sigue el Tecnión. Vamos en qué? 1, 2, 3, 4 escaleras. En el cuarto nivel de crecimiento, Gálatas 4:19. Aquí al Tecnión ya le llama hijitos. O sea, ahí ya lo adoptaron, si me permite, transicionó de ser oveja y de ser un niño a ser adoptado como un hijo. Y como un hijo es porque ya reconoce autoridad. Amén. Sí. Un hijo es alguien que ya reconoce autoridad. Porque la Biblia da al principio, honra a tu padre. Y yo le he enseñado a usted acá que el Padre de los Espíritus es Dios. Que el Padre del alma podría llegar a ser el pastor si usted lo acepta como tal. Y está el padre biológico, que es su mamá y su papadito, que están en el registro civil. Amén. Y por eso tiene usted apellidos. Amén. Muy bien. Entonces, Tecnión aparece, perdón, Tecnión estamos. Gálatas 4:19. Aquí ya le llama hijitos. Si me acompañan. Gálatas 4:19. Ahorita lo alcanzo. Este es rápido con la Biblia. Aquí está. Entonces note esto acá. Esto es importante. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto es lo que le pasa a un ministro cuando realmente está formando hijos. Tiene dolores. Eso dice la Biblia. Solo estoy leyendo la Biblia, lo que a Pablo le estaba aconteciendo. Entonces, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren, ese es el trabajo ministerial. Pero aquí es donde está evolucionando tanto el ministro como la oveja. ¿Sí está conmigo? El cristiano está evolucionando porque ya está pasando de oveja a ser hijo. Y cuando es hijo, entonces se acuerda del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué le dieron al hijo pródigo cuando se volvió? Le dieron su anillo, le dieron lo vistieron, pero no fue el padre, fueron sus hermanos los que habían sido enseñados y eran hijos de casa. Eran discípulos, pero eran hijos de casa. Entonces aquí Pablo está hablando, hijitos míos, y esa palabra, hijitos, miren, ahí aparece Tecnión, miren. Tecnión, ¿ya lo vio? Y aparece como Tecnión y dice, infante, hijitos, conversos cristianos, hijito. Entonces dice, conversos. ¿Qué entiende usted con conversos? Que a una persona ya se convirtió, tuvo una transformación. Ahí es un cambio, hermano. Porque una oveja puede venir a recibir pasto acá, es un ejemplo. Pero que reconozca la autoridad que está acá, solamente que sea un hijo. Porque cuando en un momento una oveja se saca, que ahora no tengo lo que veo, hermano, el pastor saca la vara y lo va a corregir, le dice, no, eso no está bien, me voy, y se va. Es una oveja, porque a veces las ovejas, en algún momento cuando reciben vara, no reconocen autoridad, se van, ¿sí? Pero cuando es hijo, yo no sé cuántos de nosotros fuimos tan rebeldes que nos fuimos de la casa cuando nos dieron vara. Pero sí me acuerdo que me le escapé. Mi mamá se desahogó, me pegó ese día bien fuerte y salí corriendo. Me voy de la casa. Me fue mal. Y así pasa a veces dentro de las congregaciones. ¿Sí? Entonces es importante también que si a uno le dan varas porque realmente uno ha sido necio. Que uno no ha querido entender qué es lo que la Biblia dice. Porque yo no creo en lo físico que un pastor, disculpe hermano, tenga que dar una vara literal y darle a una oveja. Eso no lo creo.
Ahora un padre de familia está en su derecho porque ya su hijo, si es su hijo. Bueno, entonces avancemos, ¿me parece? Esto es lo que sufre el ministro, pero también lo sufre la oveja cuando la oveja está siendo corregida. Muy bien, avancemos. Tecnón, ¿no? Aquí ya está sirviendo, ya como ya es hijo, ya sirve en casa. Mateo 21, 28, acompáñenme. Aquí ya está sirviendo porque ya está en casa. Estamos hablando que este es el nivel 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto nivel de crecimiento, este hijo ya está sirviendo en casa. Veamos, Mateo 21, 28. Acompáñenme por favor. Mateo 21, 28. Aquí es una parábola de dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Pregunta, ¿va? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Hay hijos que se van de casa y regresan como el rollo. Se van, pero cuando van a otro lado, yo mejor me regreso a la casa de mi padre, dijo el pródigo, y se regresó. Eso es lo que relata acá. Porque el hijo tecnón, que se hace el hijo que sirve en casa. Y por eso él mismo lo dice, el hijo pródigo. Dijo él, mejor regreso a la casa de mi padre aunque me haga uno de sus servidores. Prefería eso aunque le habían quitado la autoridad. ¿Y por qué le quitaron la autoridad? No se la quitaron, él se la quitó porque no quiso reconocer. No quiso reconocer los reglamentos y los lineamientos que el padre tenía. Entonces, este es le estoy poniendo el ejemplo del hijo arrepentido, que regresó y dijo, ahora sí voy a trabajar. Entonces, este es el tecnón que ya está sirviendo. Miren, veamos, hijo, ahí aparece, miren, solo apaché la palabra hijo y sale el tecnón. ¿Está conmigo? Sí. Aquí miren, en el versículo 28. Y le dijo, hijo, miren, tecnón. Y dice, de la base, hijo, como producido, hijo, descendencia. Eso dice ahí. ¿Está conmigo? Entonces, el hijo que alcanza la estatura número 5, ya es alguien que ya está sirviendo, sabe cómo se hacen las cosas, ya le enseñaron con la palabra de Dios. Porque hay cosas, hermanos, que, discúlpenme, quizá yo todavía carezco de eso, pero le pido a Dios que me ayude, que cada cosa que hagamos dentro de la iglesia tenga un sentido espiritual, que realmente lo que hagamos tenga una base escritural, que haya palabra en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿de dónde sacaron la idea de los uniformes, hermano pastor? Hermano, discúlpenme, alrededor del tabernáculo estaban todos de blanco, ¿sí o no? El único que estaba de color diferente era el sumo sacerdote. ¿Está conmigo? Y los que estaban sirviendo. Ahora los demás se ponían el color que quisieran. Solo para ponerle un ejemplo. O sea, tenemos que tener fundamento para las cosas que hacemos en la iglesia. Ahora dígame usted, con el respeto, el cariño y el amor a muchos de mis conciervos que de repente me van a escuchar en las vías de internet. ¿De dónde sacamos hacer ventas para construir un templo bíblicamente? ¿De dónde? No existe ninguna base escritural. Dice que todos trajeron sus ofrendas al tabernáculo. Y hasta que Moisés le dijo, ya no traigan más, suficiente. Pero en ningún momento nos dijeron que hiciéramos ventas. Al contrario, cuando usted mira el libro de Lucas, si no estoy mal es 11:13, dice que Jesús, cuando vio la entrada del templo, él volcó las mesas y dijo que su casa era casa de oración y no mercado. Porque tenemos que separar lo vil de lo santo. El trabajo es digno. Usted puede hacer su venta y decir, yo llevo mi ofrenda y llevo mi diezmo a la casa del Señor. Eso es bíblico. Yo no le estoy diciendo que usted se meta en problemas con otros ministros que ellos consideran eso lícito. Pero escrituralmente lo que nosotros tenemos que procurar, que todo lo que hagamos dentro de la casa del Señor tenga una base bíblica. Por lo menos procurar, hermano. ¿Está conmigo?
tener un fundamento, porque eso dice la Biblia, bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Bueno, avanzamos. Bueno, entonces aquí ya era un hijo que ¿qué? Que servía. Ya era un hijo que lo llamaron y dijeron: mira, amigo, ahí te encargo tal cosa y tal cosa. A propósito, los hermanos de evangelismo, ahí les encargo la manta, vayan a ponerla, y si alguien les dice algo, por favor, con respeto, ustedes escuchan, y si no les permiten, me avisan y ya me encargo yo de hablar con quien se tenga que hablar. Amén. Por favor. Entonces, eso es lo que estamos predicando, es vida, o sea, es veraz. Entonces, ahora, avanzando, ¿le parece? ¿Sí me está entendiendo, va? Aparece Luíos o Judíos, como usted quiera. Mateo capítulo 3 y verso 17. Aquí aparece la sexta etapa que yo he visto en la Biblia de crecimiento de los hijos. Y estamos hablando que esto es para consagrarse, hermano, para apartarse. ¿De qué? Y que hay una diferencia entre nosotros y los del mundo. Tenía que haber una diferencia entre Israel y los egipcios. Y tiene que haber una diferencia entre nosotros. Entonces yo le estaba hablando un poquito sobre las etapas de crecimiento, porque ahí es donde nos consagramos, en ese crecimiento. Si usted no tiene ese crecimiento, discúlpeme decirle, lo lamento, le diría, usted no se está consagrando, usted no está siendo santo. Pues eso es lo que yo he querido entender con este mensaje que le estoy entregando. Yo tengo que crecer, hermano. 20 años, hermano, y siempre sigo tropezando con la misma piedra de común dado. No puede ser. No puede ser, hermano. Y por eso muchos de Israel no entraron a lo que Dios había prometido. Dios prometió, Dios te cumple. Pero tú y yo estamos responsables a cumplir, de ser hacedores de esta palabra. ¿Dice amén? Bueno, vamos a Mateo capítulo 3, verso 17. Son los que son ya en funcionamiento del ministerio. Ya pasaron por las etapas de Tecnón, ya sirvieron en las varias áreas de su casa, ya están listos para ser llamados a un ministerio. Esos son los judíos. Mateo 3:17, acompáñenme. Bien, aquí está. Y hubo una voz de los cielos. ¿De dónde era la voz, hermanos? De los cielos, que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De quién estaban hablando ahí? ¿Y qué estatura tenía ella ahí? Él ya era llamado para el ministerio. Ahí fue donde lo ungieron, ¿verdad? En el agua, pues, para el ministerio. Porque él reconoció la autoridad de alguien menor que él, pero él en obediencia digo: yo me sujeto. Y ahí fue donde el Padre, se oyó la voz del Padre del cielo. Dijo: este es mi hijo maduro, hijo huidos. Y aquí es donde destaca la gente los temas, el cristiano maduro. Pero miren todo lo que tiene que recorrer para realmente ser un maduro. Todo lo que tiene que recorrer, hermano. Porque todo esto lo recorrió Cristo. Cristo no puede llegar a ser el pastor si no fue hijo, si no fue oveja, si no fue discípulo. Él entraba a las sinagogas. ¿Sí está conmigo? Y por eso a mí yo digo, yo no creo que Dios no pueda hacerlo. Dios puede llamar a alguien al ministerio sin que pase por todos los módulos, si quiere usted, de crecimiento, o las etapas, como usted quiera llamarlo. Pero si no pasa las etapas, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer la persona allá en el ministerio si no conoce cómo son las cosas? ¿Cómo realmente vivió su experiencia para tener un crecimiento de consagrado, de maduro, de huidos? Entonces aquí dice: huidos, mire, hijo. Y que desde el cielo lo reconozcan, porque alguien que es llamado por Dios, el cielo lo respalda. Pase lo que pase. Eso al menos lo vemos con Jesús, lo vemos con Pablo. Entonces dice: joven, hijo, aquí aparece transcripción judíos, aquí aparece el J también, así como lo escribí en el diagrama. Judíos, apartado. Palabra primaria, hijo,
a veces de animales, usado muy ampliamente de parentesco y medio, remoto o figura hijo. Entonces se está hablando de un hijo maduro. De aquí es donde la gente saca el punto de madurez, ¿no? Dice, hablemos de cristiano maduro. Lo vuelvo a repetir, tiene que pasar por las otras etapas, no se las puede saltar, ¿no? Y por eso la Biblia dice, el que entró y no por la puerta es un salteador, es un ladrón, dice. Eso dice la Biblia. Yo no estoy repitiendo lo que dice la Biblia. O sea que sí hay que entrar por la puerta y en el orden, hasta llegar a donde Dios a cada quien ha de llamar. ¿Está conmigo? Eso es como la escuela. Dígame usted va a llegar a sexto primaria y no haber pasado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Dígame usted, ¿se puede? Se puede, pero bajo trampa, hermano. Se puede, pero no se debe. ¿Está conmigo? Y no es de que yo quiera poner un protocolo, ni que yo esté queriendo asentar una doctrina de pensamiento propio. Estoy explicando la Biblia. ¿Me dice amén? Y le digo esto porque no necesariamente nosotros tendríamos que pasar todo esto. Dice alguien, bueno, y si no sabe leer ni escribir, ¿cómo es que llegó a sexto? Yo creo que sí. No se puede. Y discúlpeme con chilitos y con todo lo que, no sé si son chivos o son vacas, ¿no? Pero con trampa mucha gente ha pasado. Y por eso es que tienen problemas, porque el cielo no respalda. Y están con miedo. Que no predique aquel, porque hoy sí predicó bien bonito y no va a hacer que me quite mi puesto. Nadie le puede quitar el puesto. Judas lo vendió y ni así lo pudo detener. Eso no es así, hermano. No es de ponerse con celos. Imagínate que un pastor pone a alguien a predicar y todos, mire ese hermano, fuego del Señor, hermano. Viera qué linda su predicación. Y el pastor, no lo pongo otra vez. El pastor todavía se quedó en la infancia, según lo que estamos enseñando. Todavía está en pleitos, todavía está en celos. O sea, no está seguro de lo que Dios le ha dado. ¿Está conmigo? Entonces, si alguien no sabe que ha pasado realmente la escuela, sabe leer y escribirse, 4x4, hermano, permítame, mira, voy a sacar mi amansaburros. No puede ser, hermano. 4x4, 16, dijo el hermano. 4 más 4, no dije. Ese es 8. Pero le digo esto porque el que realmente ha pasado los protocolos, si usted quiere, son protocolos, aunque esto es necesario para ser consagrado, realmente va a poder tener reconocimiento del cielo. No se trata del rápido, no se trata del fuerte, se trata del obediente. Amén. Bueno, ahora, ya después de haberle puesto toda esa introducción, ¿no? Será casi que el mensaje. Termino con esta parte. Ya el tiempo se me terminó. Nosotros tenemos que llegar a ser perfectos. Entonces, estas etapas es para llegar a ser santos, apartados, consagrados. Pero para llegar a ser perfectos, híjoles. Le doy unos versículos así rapidito. Si me ayudan a ministrar los de alabanza, por favor. Hebreos 6, 1. Oiga esto. Después de ser usted consagrado, ser santo del Señor. Le estoy hablando a santos del Señor. Hermano, le estoy hablando a santos del Señor. Usted ya dijo, ya levantó la mano, ya no al mundo, ¿va? El mundo se quedó atrás. Amén. Dice Hebreos 6:1. Vamos adelante a la perfección. Ese es el hijo teleios, el hijo perfecto. Esa es la séptima estatura. Ahí es donde tenemos que llegar. De pasar de ser consagrados y ser santos a ser perfectos. Hermano, tenemos que llegar a ser perfectos. ¿Perfecto solo Dios, hermano? No. Ahorita le voy el versículo. Filipenses capítulo 3, versos 12 y 14 dice: prosigo para alcanzar la perfección a la que Cristo nos llamó, dice Pablo. Hermano, tenemos que alcanzar perfección. Hermano, es que perfecto.
Esa es la obra del Espíritu Santo. Y tú tienes que llegar a la meta. La meta es alcanzar perfección. La meta no es Cristo. Cristo es que te vas a santificar y te vas a consagrar como Él. La meta es el Padre. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero la meta es llegar al Padre y ser perfectos. Por eso dice Santiago 1:4, la paciencia haga obra completa para que seáis perfectos y cabales. Hay que tener paciencia para correr esta carrera. No se trata de 100 metros planos, hermano, y a ver quién llega primero. No, por favor, usted escudriñe su corazón. Esta mañana ese es el mensaje. En Lamentaciones capítulo 3 verso 1 dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. El Espíritu Santo te va a guiar. Tú puedes, no veas a tu hermano, ve tú dentro de ti y dices: ¿por qué paso hoy? Y sea paciente consigo mismo. Sea paciente con los demás, porque esta carrera en la que usted y yo vamos tenemos que alcanzar perfección. Entonces Santiago lo dice. Y Mateo 5:48 para terminar: sed pues vosotros perfectos. Aquí habla el Padre. Aquí no habla el Hijo, aquí habla el Padre. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A Israel le dijeron santos, y a nosotros, juntamente con Israel, a los del nuevo pacto nos dicen: sean perfectos. ¿Sí? Si hay algo que no se ha perfeccionado en ti, esta mañana vamos a ver. Y yo quisiera que un momentito tú renunciaras a lo que no se ha hecho bien, a lo que todavía nos falta de lo que hemos escuchado hoy. Y renunciar y decir: Señor, renuncio, Señor, a los celos, a las contiendas, a la idolatría, a la hechicería, Señor. Porque la adivinación dice que es como, la idolatría es como pecado de hechicería, dice la Biblia. Señor, yo renuncio. Un momento renunciemos. Padre, renunciamos, Señor, a lo que no nos ha bendecido en esta carrera. Renunciamos, Señor, a todo pecado, Señor, que ha querido estorbar nuestro caminar. Señor, renunciamos, Señor, a toda envidia, todo adulterio, fornicación, lascivia, Señor, todo aquello que no ha honrado tu nombre. Padre, renunciamos a todo vestigio de pecado.